Bien, pues, hola, muy buenos días. Les doy la más cordial de las bienvenidas. Desde aquí, desde Unifam Campanario, soy el pastor Juan Jesús Ramírez, hoy 19 de abril del 2020. Continuamos todos en casa y me da mucho gusto ver que algunos se están integrando a esta transmisión en vivo de este culto, de este servicio a nuestro Dios. Seguramente ya debes de tener un lugar listo para seguir esta transmisión, donde estamos honrando a nuestro Señor Jesucristo con alabanza, adoración y predicación de su palabra. No olvides tener a la mano tu Biblia, un cuaderno donde tomes nota que te parezca interesante, tanto de las peticiones de oración como del mensaje del día de hoy. Vamos a unirnos en este momento en oración y vamos a poner este precioso tiempo en las manos del Señor. Te invito a que inclines tu rostro, cierres tus ojos y oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Agradecemos tu presencia en este lugar. Tu Espíritu Santo lo llena este templo, llena cada hogar en el que tu nombre es invocado. Llenas nuestras vidas. Bendice, Señor, esta reunión en la que nos estamos congregando de esta manera. Muchas gracias, Señor, por todos los cuidados que tú has tenido para cada uno de nosotros, para nuestra familia. Gracias por la provisión diaria. Gracias por el pan de cada día. Recibe, Señor, toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración que sale de corazones llenos de gozo. Recíbela, Señor nuestro. Que sea tu Santo Espíritu que hable a nuestras vidas el día de hoy. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, pues preparemos nuestros corazones y todo nuestro ser. Al Señor, dice Primera de Crónicas 16:34, nueva versión internacional. Alaben al Señor porque Él es bueno y su gran amor perdura para siempre. Ponte de pie, vamos a alabar al Señor. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Pues vamos a tomar el tiempo para darle la alabanza a aquel que la merece. Y vamos a decirle a nuestro Señor Jesús: eres poderoso, eres admirable y eres invencible. A ti sea la gloria, Señor. Alábale. Todopoderoso, grande.
invencible, Dios, solo tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres increíble, todopoderoso, grande, eres de las tinieblas, Cristo eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, de las tinieblas, Cristo exaltado está. En ti todo lo puedo hacer, nada me va a detener, por la fe vivo en ti. Nada es imposible, por ti los ciegos pueden ver, los muros van a caer, por la fe vivo en ti. Nada es imposible. Todo lo puedo hacer, en ti todo lo puedo hacer, nada me va a detener, por la fe vengo en ti, nada es imposible, por ti ciegos pueden ver, los muros van a caer, por la fe vivo en ti, nada es imposible. Yo nunca me guiaré, ni por sentimientos viviré. Yo sé que tú de mi lado estás, y sé que todo puedes lograr. En ti todo lo puedo hacer, nada me va a detener, por la fe vengo en ti, nada es imposible, por ti ciegos pueden ver, muros van a caer, por la fe vivo en ti, nada es imposible, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Gloria al Señor. Aquel que nos amó, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré aquel principio y fin. Al gran yo soy, adoraré aquel que nos amó, testigo fiel,
exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré a Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Aquel que nos amó, testigo fue, saltaré. Aquel principio y fin, al gran yo soy, adoraré. Aquel que nos amó, testigo fue, exaltaré. Aquel principio y fin, al gran yo soy, adoraré. Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Siempre te amaré, siempre te adoraré, siempre te cantaré, siempre te exaltaré. Resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Alabanza y honra daré. Alabanza y honra daré. Gloria a ti, Señor. Anhelamos, Señor, cada día más y más, Señor, de tu presencia. 2, 3. Anhelo de ti, anhelo de ti, más y más. Anhelo de ti, anhelo de ti, más y más. Acercarme a tu presencia, encuentro sanidad y perdón. Tu mirada me levanta y solo anhelo estar cerca de ti, junto a ti. De ti, junto a ti.
Señor. Anhelo más de ti, Señor, un toque de ti. Anhelo, Señor. Al acercarme a tu presencia, encuentro sanidad y perdón. Y tu mirada me levanta y solo anhelo estar cerca de ti, junto a ti, más de ti, junto a ti, más de ti. Anhelo más de ti, Señor. Anhelo más de ti, Señor. Anhelo más de ti, Señor. Un toque de ti. Anhelo, Señor. Anhelo más de ti, Señor. Anhelo más de ti, Señor. Anhelo más de ti, Señor. Un toque de ti. Anhelo, Señor. Anhelo, Señor, de ti. Anhelo de ti, anhelo de ti, más y más. Anhelo de ti, anhelo de ti, más y más. Gloria a ti, Señor. Y solamente tú, Señor Jesús, basta para nuestras vidas. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos de
recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, precioso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor. Tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida
cruz moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Amén, gloria a Dios. Le doy gracias al Señor por este tiempo donde podemos expresar canciones de alabanza a nuestro Dios. Gracias al Señor por este equipo que está sirviendo al Señor y a esta iglesia. Yo agradezco por sus vidas, por su dedicación, por su entrega, por estar aquí sirviendo a esta iglesia. Bien, pues es tiempo de orar. Dice la palabra de Dios: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará a sus corazones, sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar por este servicio y por algunas de las peticiones que he recibido durante esta semana. Así que vamos a orar a nuestro Dios. Poderoso Padre y Señor nuestro, primeramente te damos gracias por estar en nuestras vidas, en nuestro hogar. Te damos gracias, bendito Señor, por cada una de las bendiciones recibidas durante estos días. Gracias, Señor, por mantenernos con salud, por mantenernos unidos, por estar, Señor, acudiendo a tu palabra en tiempos de crisis y de necesidad. Queremos pedirte, Padre, por esta congregación que se ha unido el día de hoy para honrarte. Hay muchas peticiones, hay muchas necesidades en este tiempo. Queremos poner delante de ti a Rodolfo Lizardi, que pueda tener un nuevo trabajo, y también, Padre, para que encuentre a tu Hijo Jesucristo como su Señor y Salvador. Nuestro hermano Eduardo pide por Crisel, su hija, que está lejos, que tú la cuides, que le des fuerza, igual que a su otra hija, a su hijo, a su esposa. Bendice a esta familia. Lulú Cerezo, Señor, también pide que bendigas a todos aquellos que están saliendo a trabajar, que tienen que transportarse
De hecho, Señor, ella pide por aquellos que tienen alguna funeraria y tienen que estar haciendo servicios para aquellos que han muerto por este virus, Señor. Aurora pide por su total recuperación. También Fernando Bautista pide por su mamá Valentina, por su suegra, la hermana la María de la Luz. Señor, te rogamos por ellas, que quites toda ansiedad, todo temor. Luz Elena también pide por esa rinitis por la cual ha estado padeciendo, que ella pueda mejorar. Marisela pide por Elizabeth Madrigal, ya que está nerviosa, Señor, y pedimos por ella. Armando Martínez pide por su hijo Benjamín, que le puedas dar ánimo, y a sus demás hijos. También pedimos por Alma, una mujer de 70 años, que estaba presentando síntomas de este virus. También por la familia de Jerry y Abigail, que tú le des prontamente un trabajo, y por la salud de Abigail y Santiago. También por estos jóvenes, Daisy y Saúl, bendícelos, Señor, permite que puedan tener cada vez una mejor relación. También Maru pide por su negocio, Maru Preciado, por su negocio, por su salud y por su hermana Alex. Gracias porque ella se está recuperando. Mirna también pide por su esposo, Señor, que ahora mismo no tiene trabajo, y Señor, dale a ella la calma, la tranquilidad que necesite. Tere Reyes pide por su hermano Ángel y por su esposo. Bendícelos, Señor, tú sabes lo que ellos necesitan y los ponemos en este momento delante de ti. Eliseo pide por Elena, su esposa, por su hija que vive en España y sus 2 hijas que están aquí. Bendícelas también. Malú pide por su familia y por su salud. Josué pide por Hilda, su esposa, por su familia política y por sus hijos. Norma Herrera pide por su mamá, Señor, ya que se ha presentado un cuadro difícil, Señor, y pedimos por ella que tú le bendigas, Señor, y que pueda estar muy bien atendida. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que estamos orando, y también Rosa María Arias te da gracias por las bendiciones y ruega, Señor, que ya no haya más contagios cerca de su familia. Pide por ella, por su familia, por su esposo y por todos los enfermos. Y gracias, Señor, por los ministros que están ahora predicando tu palabra a través de estos medios, y por sus familias. Dales fuerza, Señor, en medio de esta situación. Señor, ponemos en tus manos esta predicación, que sea de ánimo, de reflexión, de aprendizaje, que tu Espíritu Santo obre el día de hoy en cada uno de nosotros. Lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Jesús nuestro Señor. Amén. Muy bien, pues vamos a buscar en nuestra Biblia la carta a Santiago, capítulo 1, de los versos 6 de los versos 5 al 12. Santiago 1, del 5 al 12. Ahora sí, muy bien, ¿verdad? Gracias a Dios porque ya tenemos ahí preparada nuestra Biblia con esta porción de las Escrituras que vamos a estar compartiendo. Bien, la reflexión del pasado jueves, que llevaba por título A favor de la paz, porque es importante que ahorita en los hogares haya paz. Comentaba yo ese día en esta reflexión que cuando nos dejamos de ver ya hace 4 semanas, comenzamos una cuarentena que ha originado una nueva forma de pensar sobre la vida, una nueva forma de vivir, una nueva forma de relacionarnos. Hay muchos que se están comunicando
a través de los medios electrónicos, con su familia, aunque estén en la misma ciudad, aunque estén en la misma colonia. En fin, que esta cuarentena ha originado una nueva forma, muchas nuevas formas de pensar, de vivir, de relacionarnos. Desafortunadamente, todas estas nuevas formas no son siempre las mejores. Yo doy gracias a Dios por las respuestas a mis mensajes vía WhatsApp y a la encuesta que mandé el pasado martes. De verdad fueron muy reveladoras las respuestas que nos hace ver o me hacen ver cómo están viviendo en casa. Tengo, por supuesto, muchísimas peticiones de oración que he puesto delante de Dios y bueno, pues seguiremos orando. Estamos orando por la hermana Marisela, que está confirmado que ya fue contagiada por este virus, y algunas sospechas de algunos hermanos que ahora mismo están en casa recibiendo atención y todavía no se confirma que pudieran estar infectados con el virus del coronavirus. Así que hay mucho por orar. Les compartía que el jueves 2 de abril la BBC News publicó lo siguiente: la cuarentena es un privilegio para los que pueden encerrarse. Así lo declara. La cuarentena se ha transformado en un privilegio para los que pueden encerrarse y un infierno para los que no tienen cómo sobrevivir. Y a la verdad esto no es cercano a la realidad, es la realidad. Es la realidad. Esto definitivamente, como decía yo el jueves pasado, suena verdaderamente tremendo. ¿Por qué? Porque estamos en una crisis generalizada, no solo en lo económico, sino también en lo moral y en lo espiritual. Estamos en una crisis generalizada. El impacto económico, el impacto social es verdaderamente fuerte y por supuesto depende mucho de la situación en la que nos encontramos como país. Podemos palpar lo que esta pandemia está revelando. Muchos de nosotros hemos sido ciudadanos de nuestro propio mundo, ciudadanos de nuestro propio entorno, de nuestro propio mundo, pero no hemos sido ciudadanos de un mundo global en el cual Dios nos ha puesto a vivir. ¿Qué quiero decir con esto? Se ha hecho patente en gran manera el egoísmo dentro y fuera de nuestros hogares. Se ha hecho muy patente el egoísmo dentro y fuera de las iglesias. Y pongo como ejemplo para reflexionar, para conmovernos, para compadecernos. ¿Cuántos hermanos, familiares cercanos se encuentran en condiciones muy precarias? Muy precarias. Muchas familias de 5 o más integrantes están viviendo en un espacio muy reducido, una casa, un departamento de 50, 60 o 75 metros cuadrados, donde tienen apenas un baño para todos. Y a veces son condiciones en las que el baño está afuera y no dentro de esa vivienda. Por supuesto debe de haber una cocina, un comedor, un dormitorio, todo junto en un espacio muy reducido. Pero imagina que alguno de estos integrantes se encuentra infectado del coronavirus y se tiene fiebre y tiene tos y dificultad para respirar, y estos no saben a dónde ir, no tienen servicio médico, y si piden atención médica en alguna institución, tienen que hacer fila para ser atendidos y pasan a ser un número más de una larga lista. No hay duda, hermanos, amigos, que estamos viviendo en un mundo de dolor. Estamos viviendo
de sufrimientos, de violencia física, moral, de desigualdades, de injusticias, de prejuicios, de abusos. Estamos viviendo en un mundo de dolor. Sería un serio error, si quisiéramos transitar por esta vida sin Dios. Debemos tomar el camino correcto para salir victoriosos en esta época tan complicada, esta época en la que estamos viviendo. Este año 2020 y principalmente estos meses de marzo hasta donde dure esta crisis van a marcar nuestra vida. Seguramente la van a marcar, tanto para niños como jóvenes, para adultos, para ancianos, van a marcar nuestra vida de aquí en adelante. Y seguramente en un próximo futuro nos vamos a referir a antes del coronavirus o después del coronavirus. Gracias a Dios por su palabra. Es ahí donde Él nos instruye, donde nos guía por el camino por el que debemos de transitar. ¿A través de qué? De estas pruebas. El 29 de marzo, cuando comenzamos a transmitir estos mensajes por Facebook en vivo, hace ya varias semanas, comenzamos a ver ese camino para vencer las pruebas. Empezamos a estudiar el capítulo 1 de Santiago, y la epístola de Santiago es para la vida práctica. Su objetivo es la del creyente, la vida del creyente. La idea central es el crecimiento del cristiano. Recuerden que la primera semana vimos ahí en ese capítulo 1 que nos enseña que tener una fe viva en nuestras tentaciones y pruebas. El segundo mensaje dimos inicio a un tema que es el camino para vencer las pruebas y las tentaciones, basado en Santiago 5 del 1 al 12, la cual le voy a dar lectura, y si tú me quieres seguir desde tu casa y en tu Biblia, para recordar un poco y ponernos en contexto de estos mensajes. Dice Santiago 1, 5 al 12: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No pienses, pues, que tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con el calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Que el Señor añada bendición a su palabra. Vimos entonces en estas predicaciones el primer paso para transitar por el camino. El primer paso está precisamente en el versículo 5. Recordemos: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Vimos que en esa predicación que la sabiduría actúa, triunfa y vence las pruebas y las tentaciones. Y hay un elemento verdaderamente significativo que debemos pedir con fe, no dudando. Observemos bien
lo que dice la Escritura acerca de la persona que duda. Lo voy a leer en Santiago 1:6-8 en la Nueva Traducción Viviente. Lo que dice de los que dudan, dice: cuando se la pidan, está hablando de la sabiduría, cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola de mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Debemos de pedir sabiduría y pedirla con fe, sin dudar absolutamente nada. Verdaderamente estamos viviendo una realidad muy, pero muy difícil. Y como les decía al principio, estamos en una crisis generalizada, no solo en lo económico, sino también en lo moral y en lo espiritual. Es tremendo lo que está pasando en muchos hogares. Hay violencia física, hay violencia moral y espiritual. Estamos viviendo una crisis generalizada y para esto debemos actuar y la palabra de Dios nos enseña cómo debemos de hacerlo. Y aquí surge un tema relevante en estas últimas semanas, lo que comentaba la BBC. La cuarentena ha transformado en un privilegio para los que pueden encerrarse y en un infierno para los que no tienen cómo sobrevivir. Fíjate bien, si antes de la pandemia en el mundo existían muchas personas en condición humilde o pobres, no tenemos idea cómo va a ser al final de esta emergencia mundial. No tenemos. Muchos ahora les están rebajando su sueldo a un 50%, en el mejor de los casos. Pero en muchos otros están despidiéndolos, están cerrando. Ya no hay para dar sueldos en muchas empresas. Fíjate, en Latinoamérica el 50% de los trabajadores está en un sector informal. A mí se me hizo bajo ese porcentaje, pero dicen que en Latinoamérica cerca del 50% de los trabajadores está en un sector informal. Y para ellos la restricción de salir a la calle es económicamente devastadora. Así que veamos lo que dice Santiago en cuanto a esa condición humilde o de pobreza y la condición de riqueza, lo que dice de los pobres y lo que dice de los ricos. Una excelente enseñanza para el día de hoy en nuestra realidad. Santiago 1, del 9 al 11, en la traducción del lenguaje actual, dice de la manera siguiente: si alguno de ustedes es pobre, debe sentirse orgulloso de lo mucho que vale ante Dios. Fíjense, esto es extraordinariamente poderoso. Si alguno de ustedes es pobre, debe sentirse orgulloso de lo mucho que vale ante Dios. Si alguno es rico, debe sentirse feliz cuando Dios lo humille. Pues las riquezas duran muy poco, son como las flores del campo. Cuando hace mucho calor, las plantas se secan, entonces sus flores se marchitan y pierden su belleza. Lo mismo pasa con el rico, ni él ni sus riquezas durarán. Aquí tenemos al hermano humilde de condición que debe gloriarse en su exaltación. Veamos qué más podemos aprender.
Las pruebas, ya lo hemos visto, las pruebas tienen o pueden tener muchísimas causas, pero una de las que estamos viviendo ahora es nuestra situación económica. La pobreza, fíjate bien, la pobreza es en sí ya una prueba, mientras que la riqueza es una tentación. La pobreza se inclina a la terrible ansiedad de una vida precaria, mientras que la riqueza se inclina a una sutil idolatría de la prosperidad materialista. No sé cuántos ahora están aprovechando esta pandemia y algunos están volviéndose ricos, muy ricos, demasiado ricos. Tanto una cosa como la otra nos hacen personas de doble ánimo, como dice Santiago 1:8, siervos de Dios y del materialismo. Fíjate lo que dice Mateo 6:24 en la Nueva Traducción Viviente. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. El mismo Señor Jesús trató esta clase de pruebas en el Sermón del Monte. Quienes lo han leído recordarán que este tema fue abordado por el Señor Jesús. Allí estableció que no debemos sucumbir ni a la tentación de acumular riquezas, Mateo 6 del 9 al 24, ni afanarnos en momentos de estrechez, Mateo 6 del 25 al 34. Tanto la riqueza como la pobreza pueden constituir pruebas de nuestra fe. Fíjate bien, ¿en qué situación estamos? Algunos que eran pobres y ahora se están volviendo más pobres, unos que eran ricos y ahora están siendo más ricos. Dice, tanto la riqueza como la pobreza pueden construir pruebas de nuestra fe, porque ambas pruebas pueden distraernos del camino y alejarnos de Dios. Fíjate, las riquezas sirven como fuente alternativa de seguridad. Las riquezas sirven como fuente alternativa de seguridad. La pobreza nos lleva a dudar de la providencia divina. Aunque Santiago no cita literalmente las palabras del Sermón del Monte, es posible que esa enseñanza del Señor Jesús haya penetrado profundamente en su comprensión de la vida, que ahora puede reproducir los conceptos del Señor sin emplear precisamente el vocabulario que está registrado en el Sermón del Monte. Pero también cabe observar algo. Cabe observar que Santiago lleva las ideas del Señor Jesús un poco más allá, a su conclusión práctica. Por eso es interesante profundizar en las enseñanzas de Santiago. En el Sermón del Monte, en ese Sermón del Monte se enfatiza el aspecto negativo de las pruebas y nos dice lo que los discípulos no debemos de hacer. ¿Qué dice que los discípulos no debemos de hacer? No acumuléis, no os afanéis. Y luego añade brevemente que nuestra vida, en vez de centrarse en valores materiales, debe ser dedicada al reino de Dios y su justicia. Muchos recuerdan Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Santiago, en cambio, nos dice cómo debemos responder ante estas pruebas. ¿Cómo debemos responder ante estas pruebas y sacar un provecho benéfico, positivo
de estas mismas pruebas. Para ello, emplea un paralelismo muy interesante, un paralelismo muy ilustrativo. Los estudiosos dicen que es típico de los afrosismos. Un afrosismo es una declaración breve que pretende expresar un principio de una manera concisa, coherente y en apariencia cerrada. Entonces, Santiago nos dice cómo debemos responder a estas pruebas sacando provecho positivo de estas. Fíjate lo que dice: el hermano de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el hermano que es rico, gloríese en su humillación. Qué interesante. De nuevo, el hermano de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el hermano que es rico, gloríese en su humillación. Las dos frases parecen ser similares en esa estructura, pero hay un fuerte contraste entre ellas: humilde y rico, exaltación y humillación. Qué interesante, y qué interesante enseñanza, literalmente altura y bajeza. Las primeras dos frases nos habla de la prueba de la pobreza. La prueba de la pobreza. ¿Cómo debemos afrontarla? Tirar clavos, vidrios, tachuelas y aventarnos un clavado al piso. ¿Será así? ¿Cómo debemos afrontarla? Lejos de desesperarnos y vivir bajo una losa de ansiedad, de miedo, nos dice que debemos gloriarnos en ella o sentirnos orgullosos de ella. ¿De qué estamos hablando? De la pobreza. Sus palabras parecen como que muy chocantes, ¿no? Y sobre todo aquellos que dicen: ¿y qué voy a comer mañana? Si ya me dijeron que no vaya a trabajar y que no voy a estar recibiendo salario. Dice que no nos desesperemos bajo esa losa de ansiedad y miedo. Entonces estas palabras parecieran o pudieran sentirse que nos chocan, chocantes, como las del Señor Jesús en las bienaventuranzas. Lucas 6:20 dice: bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Pero en ambos casos, nuestra confianza y nuestro gozo, o nuestra bienaventuranza, o nuestro gloriarnos, no emergen. Fíjense bien esto, que nuestra confianza y nuestro gozo no emergen, no proceden de la pobreza en sí, no surgen de la pobreza en sí, sino de lo que esta pobreza significa en los buenos propósitos de Dios. El Señor Jesús nos enseña que la razón por la que el creyente pobre no debe desesperarse es que tiene un Padre en los cielos que vela por su bien y que es poderoso para suplir todas sus necesidades. Lo repito, el Señor Jesús nos enseña que la razón por la que el creyente pobre no debe desesperarse es que tiene un Padre, y no es cualquier Padre, es un Padre que está en los cielos, y que además que está en los cielos está velando por sus hijos para su bien, y que además es poderoso para suplir sus necesidades. Yo no sé cuántos han pasado por necesidades económicas fuertes. Yo creo que todos hemos pasado. En marzo del año pasado,
Yo viví una experiencia traumante. En donde yo trabajaba, me estaban pagando por ser jubilado. Pero en marzo me sorprenden que ya no me iban a pagar. Y entonces dije yo, ¿y ahora qué voy a hacer? Tengo que iniciar los trámites para la jubilación. Y no había movido ni un papel. Por prácticamente un año yo no recibí lo que la empresa donde yo trabajaba me estaba dando. ¿Y saben qué? Nunca faltó que comer. Y lo digo como broma, pero es una realidad. Hasta postre teníamos. ¿Y cuántos? Seguramente a tu mente vienen situaciones difíciles. ¿Cuántos vivimos una temporada tremenda? Años y años para salir de una situación económica difícil. Difícil. Pero nosotros tenemos un Dios que está en los cielos, que vela por nosotros para suplir todas nuestras necesidades. Dice Mateo 6, 31 al 32, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué seremos vestidos? Porque los gentiles buscan con afán todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Santiago nos enseña otra razón, o mejor dicho, la misma pero en términos diferentes. No debemos preocuparnos, porque nuestra condición ha cambiado en Cristo. Nuestra condición ha cambiado en Cristo y hemos sido exaltados. En otras palabras, el creyente pobre debe consolarse en momentos de estrechez, considerando la nueva posición que ocupa gracias a la obra salvadora del Señor Jesús. No ha de fijar su mirada en la carencia de dinero o de posesiones, sino como dice la palabra, buscar en las cosas de arriba. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque su vida está escondida en el Mesías de Dios. Fíjate lo que dice Colosenses 3, del 1 al 3, nueva traducción viviente. Ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo, pongan la mirada en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Qué hermosa declaración. Fíjate cómo lo dice palabra de Dios para todos en Colosenses 3 del 1 al 3. Dice, puesto que ustedes fueron resucitados con Cristo de la muerte, busquen las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Concéntrense en las cosas celestiales y no en las terrenales, pues ustedes han muerto a su vieja manera de vivir y ahora la nueva vida que disfrutan con Cristo está guardada en Dios. Cambiaría la perspectiva total si confiamos en Dios. Si tienes que pensar de acuerdo a Santiago, se tiene que pensar de acuerdo a Santiago 2:5, nueva versión internacional, dice, escuchen, mis queridos hermanos, ¿no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman?
Qué hermoso. Fíjense, de nuevo, Santiago 2:5, Nueva Versión Internacional. Escuchen, mis queridos hermanos. ¿No ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman? Aquí está diciendo que lo importante es que seas rico en la fe, que comprendas que te has convertido en el heredero de Dios, del reino de Dios. El creyente debe pensar para sí mismo de la siguiente manera: Él nos levantó de la muerte junto con Cristo y nos sentó junto a Él en el cielo. Efesios 2:6, palabra de Dios para todos. Él nos levantó de la muerte junto con Cristo y nos sentó junto a Él en el cielo. Sí, estamos sentados con nuestro Señor en lugares celestiales. Mi posición y tu posición ha cambiado radicalmente, porque Él me ha sanado, te ha sanado. Ha restaurado mi vida, ha restaurado tu vida. Antes éramos sin gracia, desgraciados. Y me ha revestido de una nueva dignidad como siervo y hermano suyo. Yo no soy un pobre sin gracia. Yo no soy un pobre desgraciado, sino un príncipe en la casa del Padre, conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Efesios 2:19. Quizás nadie me vea así, quizá en el mundo nadie me vea de esa manera, pero ¿sabes qué? Dios sí. Dios sí. Puede ser que en esta vida nunca tenga el bienestar económico que yo soñé cuando era joven, antes de conocer a Cristo. Pero voy a vivir de tal manera que acumule grandes y maravillosas riquezas en el reino de los cielos, que es donde viviremos eternamente. La humillación del rico, verso 10 de Santiago 1. La traducción en la lenguaje actual dice: si alguno es rico, debe sentirse feliz cuando Dios lo humille, pues las riquezas duran muy poco, son como las flores del campo. Aquí hay un contraste. El contraste con el hermano de humilde condición o pobre, el contraste con el hermano que es rico, opulente. Todos los creyentes, tanto ricos como pobres, o como pobres como ricos, para que no se me achicopalen, todos los creyentes, tanto ricos como pobres, son simultáneamente reyes y esclavos, exaltados y humillados. Los pobres, por supuesto, no deben de olvidarse de su condición humilde y volverse orgullosos, pero en general no es preciso recordárselo, como tampoco hace falta indicar al rico su posición exaltada en Cristo. Este rico ya está acostumbrado a recibir el respeto de sus vecinos. Su problema no suele ser una autoestima deficiente. Lo que necesita recibir son clases, muchas clases de humildad.
de humildad. El rico, al convertirse a Cristo, se ha hecho seguidor de aquel que se humilló a sí mismo hasta lo sumo a fin de dejar de velar por su propio interés y atender a las necesidades ajenas. El hermano rico debe de imitar en esto a Cristo y gloriarse en su humillación. Fíjate, esta enseñanza de Santiago para los ricos concuerda con las palabras dirigidas por Dios a las clases altas de los tiempos de Jeremías. Jeremías 9, 23 y 24 de la Nueva Traducción Viviente dice: esto dice el Señor, no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. Así pues, al creyente pobre Santiago le dice: recuerda que eres un príncipe. Y al rico le dice: recuerda que eres un esclavo. El pobre debe regocijarse en las riquezas que le esperan en el reino venidero. Pero el creyente rico debe hacer lo contrario. Debe o ha de reflexionar sobre el carácter fugaz, efímero de sus bienes, de esos bienes materiales. Dejar de depositar su confianza en esos bienes y humillarse delante de Dios y reconocer su absoluta dependencia de Dios. Fíjate bien en esto: la salvación no puede ser comprada con riquezas. De nuevo, la salvación no puede ser comprada con riquezas, y la santificación no se consigue por el camino materialista. De nuevo, la salvación no puede ser comprada con riquezas y la santificación no se consigue por el camino materialista. En la asamblea de los santos, el rico no goza de privilegio alguno con respecto al hermano que es pobre. El rico, al convertirse a Cristo, ha tenido que reconocerse tan necesitado espiritualmente como todos los demás. En la vida eclesial, sus bienes son una fuente de responsabilidad más que un motivo de jactancia. Y debe recordar constantemente lo que dice Apocalipsis 3:17, palabra de Dios para todos. El rico debe recordar lo que dice Apocalipsis 3:17, palabra de Dios para todos. Tú dices que eres rico, que ya tienes todo en abundancia y que no necesitas nada, pero no te das cuenta de que en realidad eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Asimismo, si el rico es fiel al Señor, habrá comprendido que las riquezas
pueden ser una trampa diabólica para engañar y entorpecer la eficacia de la obra de Dios en su vida. Fíjate cómo lo dice Mateo 13, 22, Nueva Traducción Viviente. Las semillas cayeron entre los espinos. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios. Pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de la vida y el atractivo de la riqueza, así que no se produce ningún fruto. Entonces, el rico que es fiel habrá comprendido que las riquezas pueden ser una trampa diabólica para engañarle y entorpecer la eficacia de la obra de Dios en su vida. Además, sabe que no puede llevar sus posesiones consigo al más allá y que siendo solo efímeras deben ser utilizadas en beneficio del reino eterno. Por muchas cosas que eches al fetro, su esclava, su Rolex, su todo, no se lo va a poder llevar. Ahí quedará, ahí quedará. Así que ya no coloca en ella su confianza de cara al futuro. No pone su mirada en ella, sino en las cosas que no se ven. Porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Fíjate cómo dice 2 Corintios 4:18, Nueva Traducción Viviente. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. El corazón del rico ya no está o no debe de estar puesto en lo material, sino en el reino de Dios y su justicia. Ahora, no es cuestión de despreciar, tampoco. No es cuestión de despreciar los buenos dones materiales que Dios da. Recuerda, muchas de las cosas que hay aquí, en este terreno, en esta nave, en aquel edificio, son de aquellos que Dios les ha dado dones materiales y que ellos lo han mandado al lugar debido. Así que no es cuestión de despreciar los buenos dones materiales que Dios nos da, sino de mantenerlos en un lugar debido. Y lo que es incuestionable con respecto a ellos es que son temporales y pronto desaparecerán. ¿Qué necios somos si nos apoyamos en cosas tan frágiles o dedicamos la vida a acumular bienes aquí en la tierra? Sin embargo, aunque el Señor Jesús señaló el carácter efímero de las riquezas, Santiago hace un énfasis, enfatiza el carácter efímero del rico mismo. Aunque sus posesiones aunque sus posiciones duraran para siempre, la vida del dueño es breve y él no puede llevárselas consigo. Tendrá que presentarse ante Dios sin el soporte de ninguno de los símbolos de estatus. Muchos tienen símbolos de estatus. El carro más nuevo, la casa más lujosa, el reloj más vistoso. Y fíjate bien, tendrá que presentarse ante Dios sin el soporte de ninguno de esos símbolos de estatus que pudo haber ostentado en su vida terrenal. Mucho mejor, pues, aprender a gloriarse aquí y ahora en su nueva posición en Cristo, a sabiendas de que la vida terrenal es sumamente efímera. Estamos aquí de paso. Algunos durarán 20 o menos años, 30 o menos, 40 o menos, pero aún así
la vida terrenal es sumamente efímera, tan corta como es la duración de las flores silvestres bajo el sol de verano. Hermanos, la duración efímera de las riquezas. Santiago 1:11 dice: porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Fíjate bien, y con esto prácticamente terminamos. Ni el rico ni sus riquezas durarán. Amados hermanos, la única seguridad que tenemos en esta vida es Dios. Dios. El pobre puede descubrir en medio de su estrechez, de su necesidad, que es un privilegiado, porque tiene un Padre celestial que lo cuida. Mientras que el rico debe descubrir en medio de su abundancia de las riquezas que no garantizan nada. Quizás su única seguridad está en Dios y que su único orgullo legítimo debe ser la cruz del Señor Jesús. Si no somos capaces de asumir estas actitudes, ya sea que tú seas pobre o tú seas rico, si no somos capaces de asumir estas actitudes, entonces el afán materialista nos dominará y seremos vencidos por el maligno por medio de la prueba de la pobreza o la riqueza, que quizás sean las pruebas que estamos viviendo ahora de las más difíciles. Yo le doy gracias a Dios por esta porción de las Escrituras que nos hablan en estos momentos a muchos de nosotros. Piénsalo, recapacítalo, apréndelo, vívelo. Es importante. Así que vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Poderoso Señor, bendito seas. Te damos muchas gracias, porque en estos momentos tú siempre nos hablas, en momentos críticos, de necesidad, de angustia, de incertidumbre. Tú siempre tienes, Señor, la palabra correcta. Te damos gracias, Señor, por esta enseñanza. Para aquellos, Señor, que están en la pobreza y para aquellos que están en la abundancia. Que esta enseñanza, Señor, nos provee de una visión, nos provea de una visión correcta de nuestra posición en ti. Que haya exaltación, que haya humillación. Te damos muchas gracias, porque tú eres bueno, siempre eres bueno. Señor, todos, ricos y pobres, dependemos de ti. Da, Señor, según tu voluntad, que es perfecta, justa y que siempre llega a tiempo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dice 2 Corintios 9:7 en la Nueva Versión Internacional: cada uno debe de dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. 2 Corintios 8:12, Dios habla hoy, dice: porque si alguien de veras quiere dar, Dios le acepta la ofrenda que él dé conforme a sus posibilidades. Dios no pide lo que uno no tiene. Amén. Vamos a terminar este culto, este servicio, con una alabanza, y al final te doy una porción de las Escrituras. Así es que mis hermanos vienen hasta este lugar,
para despedirnos en alabanza. Pues vamos a concluir con un canto. Hermoso Dios, dígale al Señor: hermoso Dios, te amo, hermoso Dios, te adoro, y mi ser, Señor, cantará por siempre. Espléndido, espléndido, así es tu fiel amor. Tu cruz habló misericordia a mí. Mi ojo vio, mi oído yo, y tú en el corazón. Con gloria, hermosura, hermoso Dios, te amo, hermoso Dios, te adoro, hermoso Dios, mi ser cantará. Hermoso Dios, te amo, hermoso Dios, te adoro, hermoso Dios, mi ser cantará. Tu poder, tu gloria, los cielos iluminó, tus obras han mostrado para ver. Lo bello de tu majestad me lleva a cantar. Hermoso Dios, hermoso eres tú. Hermoso Dios, te amo, hermoso Dios, te adoro, hermoso Dios, mi ser cantará. Hermoso Dios, te amo, hermoso Dios, te adoro, hermoso Dios, mi ser cantará. Abriste mis ojos a tu majestad, tu amor capturó mi corazón, pues nada en la tierra es hermoso como tú. Abriste mis ojos a tu majestad, tu amor capturó mi corazón, pues nada en la tierra es hermoso como tú. Hermoso Dios, te amo, hermoso Dios, te adoro, hermoso Dios, mi ser cantará. Hermoso Dios, te amo, hermoso Dios, te adoro, hermoso Dios, mi ser cantará. Abriste mis ojos a tu majestad, tu amor capturó mi corazón, pues nada en la tierra es hermoso como tú. Abriste mis ojos a tu majestad, tu amor capturó mi corazón, pues nada en la tierra es hermoso como tú. Gloria al Señor. Pues gracias a Dios. Gracias a Dios que nos hemos podido reunir otra vez. No sabemos cuándo se llenará este templo de creyentes, pero sí sabemos que está lleno del Espíritu Santo y que en cada hogar Él habita también. Así que yo te dejo con esta palabra para esta semana.
La palabra de Dios en Colosenses 3:16, Nueva Versión Internacional, dice: que habite en ustedes la palabra de Cristo, con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjese unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Que Dios les bendiga. Cuídense mucho. Las instrucciones ya son mucho más precisas y mucho más estrictas. Cuídense mucho, por favor. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la semana, si Dios lo permite. Dios les bendiga.